Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña. Hoy inicia la segunda temporada de Open Vision Radio Podcast. Regresamos nuevamente porque usted lo pidió. Este programa es dedicado a todas aquellas personas que deciden tener una mejor cultura financiera, pero sobre todo de temas relacionados, porque tenemos especialistas en el área de geopolítica, tenemos especialistas en psicología, salud mental, también inteligencia artificial. En final, tenemos un gran equipo de trabajo que es para ustedes. También quiero agradecer a todas esas personas que solicitaron que habláramos de temas muy importantes, sobre todo de la actualidad, preponderantes que lo que estamos viendo actualmente en México y en el mundo. También quiero agradecer a dos personas muy importantes. Uno a Gregorio Martínez por la oportunidad de estar al aire nuevamente, recomendándonos también a Gustavo Galindo, director de Radio Fórmula Monterrey, y sobre todo al público que nos escucha. Y también dejarles una reflexión muy importante. Sigan, sobre todo los que están buscando el éxito. El éxito está relacionado precisamente a los fracasos, a las caídas, a los errores. Eso es de humanos, pero les voy a decir una cosa, he conocido a muchos empresarios que para poder lograr el éxito tuvieron que caerse muchas veces, perder su patrimonio inclusive, caer sobre todo en situaciones muy complicadas de la vida, y esa es parte del éxito. A ellos que están en la constante búsqueda de levantarse, de buscar una resiliencia, yo les dedico este programa a todos ustedes. También a una persona que también quiero mucho, Ana Gaby Peña, mi hija. Te dedico este programa, mi hija. Adelante, bienvenidos. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio, teniendo presente todo lo que sucede en el acontecer geopolítico mundial y en las últimas tendencias de inteligencia artificial y salud mental que están modelando nuestro presente y futuro. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña y Laura de Rosa, por Radio Fórmula, cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Open Vision. Y bueno, quiero comentarles que tenemos un gran equipo de trabajo. Tenemos aquí a Laura de Rosa, que comparte aquí el programa conmigo. Le doy la bienvenida a Laura. Ella es una persona que tiene muchísima experiencia. Ella tiene una trayectoria de más de 20 años siendo internacionalista y especialista en análisis de data, con recorrido en inteligencia militar, petróleo y política. Es asesora para empresarios e inversionistas en análisis de data aplicada a negocios. Es jefa editor del medio digital The Freedom Post, un medio de comunicación digital asentado en Estados Unidos y México. Es escritor y conferencista, constantemente entrevistada en análisis geopolíticos y ahora conductora conmigo en Open Vision. Bienvenida, Laura, bienvenida por compartir este espacio conmigo. Un gusto, Carlos, y me encanta que estemos aquí nuevamente y a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, saludos, es un gustazo estar aquí, Carlos, contigo. Me siento honrada de que estemos en esta nueva temporada y que estemos haciendo cosas nuevas, estemos haciendo esta nueva temporada para las personas que nos están escuchando, dándoles un valor agregado con nuestras experiencias, con nuestras virtudes, con nuestros errores, pero además de eso con un equipo especialista justamente donde vamos a hablar de salud mental, donde vamos a hablar de emociones, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, pero evidentemente vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar de geopolítica internacional. Y aquí, justamente, así como Carlos me presentó, les tengo que contar quién es Carlos Peña. Carlos es asesor patrimonial y coach certificado de programación neurolingüística de PNL. Él es, además, columnista del Financiero, donde constantemente lo leemos con temas muy interesantes y con temas que son relevantes para empresarios e inversionistas, y por eso es justamente este programa de radio en una extensión. Además de eso, es empresario, es productor y tiene más de 25 años dedicado a la cultura y la educación financiera. Es creador del modelo de biofinanzas. Y por allí quiero empezar, Carlos. Antes de que me vayas a preguntar a mí, te voy a entrevistar. Cuéntanos de ese modelo de biofinanzas, porque esto es una cosa sumamente relevante, no solo para Monterrey, no solo para Nuevo León, también para México. Cuéntanos. Así es, Laura. Fíjate que por más de 25 años me he dado cuenta que en México, y no solamente en México, en Latinoamérica, hay un serio problema de costumbres. La costumbre está por encima de la educación, siempre lo comento. Es una frase muy poderosa, pero muy difícil de poder superar. Las costumbres, las tradiciones transgeneracionales hacen que la gente batalle un poquito para lograr un éxito financiero. El miedo
está involucrado en todo esto. Y el modelo de finanzas va ligado precisamente al manejo del miedo, al manejo de poder lograr estrategias muy inteligentes. En esos 25 años de experiencia, obviamente yo me he caído varias veces, como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque así es el mundo. El mundo es cíclico, jamás va a ser de una manera paralela, tiene que haber altibajos, porque precisamente es como pondera el éxito y la riqueza de todos los ámbitos, ¿no? No solamente el dinero, sino parte de los negocios, de todos los ámbitos. Biofinanzas va ligado precisamente al manejo del interés compuesto. La tradición libanesa, la tradición judía, la cultura judía sobre todo, manejan una cultura que ya lo quisiéramos tener nosotros dentro de nuestras raíces, en nuestra genética, y eso es parte de lo que promueve biofinanzas, pero sobre todo la constancia y la perseverancia. Pero no solamente acumular, sino cuando tú inviertes, puedes crecer o puedes caer, pero el dilema es que siempre está en el constante crecimiento y vale la pena siempre tomar los riesgos necesarios para poder lograr el éxito. Y el biofinanzas, ese es el modelo que desde la primaria hay un mensaje para la Secretaría de Educación Pública de poder incluir en los libros esa parte de la cultura financiera, pero real, no del ahorro, sino de la inversión. Este tema de biofinanzas lo has contado hasta dónde ha llegado ese modelo, a dónde lo has propuesto, a dónde lo has planteado y hasta dónde quieres que llegue en tanta importancia que se necesita en México. Fíjate que hace años hice una alianza con la Federación de Escuelas Particulares, que son más de 130 colegios privados aquí en Monterrey, y todo Nuevo León, y me tocó dar pláticas constantemente, sobre todo los sábados, esas juntas que obligan a los padres a asistir cuando tienen hijos, ¿verdad? Y que toman lista, y los que no van ahí con una multa. Yo creo que es necesario, hay que obligarlos de una otra manera, porque el mundo cambia, ha ido evolucionando el mundo, ha ido evolucionando las maneras de pensar, ha ido cambiando las maneras de vivir, y como cambian las maneras de vivir, cambian las necesidades del ahorro y la inversión, van cambiando. Ahora los jóvenes ven la manera diferente del patrimonio como cuando yo estaba más joven, hace muchos años, y eso ha ido que vayamos actualizando ese modelo de biofinanzas. Pero te voy a decir una cosa, Laura, a mí me gustaría que también tú nos explicaras cuáles son los conflictos mundiales más importantes, porque le voy a decir una cosa, la economía va a depender mucho de los conflictos mundiales, todos dependemos de todo. La globalización es parte de lo que la gente va y compra en sus carritos de supermercados, por qué le afecta a los precios, por qué la inflación sube y baja. Quiero que nos expliques cuáles son los principales conflictos en el mundo. Wow, bueno, si empezamos hablando de eso, es sumamente relevante esto que acaba de decir Carlos, porque el asunto es, nosotros tenemos 195 países en el mundo. Y un dato relevante para quienes nos están escuchando ahorita en su casa, o mientras están trabajando, o mientras están manejando, ahorita justamente que son las 13:07 minutos de la tarde del día de hoy en Monterrey. El asunto es que nosotros tenemos 62 conflictos latentes en el mundo, y absolutamente todos los conflictos generan una transversalidad en el impacto que nosotros tenemos. Como normalmente yo digo, y lo digo en las conferencias o lo digo en las entrevistas geopolíticas, esto está vinculado a cómo la gente entiende que ese conflicto que parece muy lejano, por ejemplo ahorita lo que está pasando en Medio Oriente, y ya les voy a contar, pero que la gente puede pensar que es una cosa muy lejana, en realidad no, en realidad te afecta. Y por eso yo digo, es la guerra en el carrito de supermercado. En tu carrito de supermercado está la guerra, justamente porque todo es transversal. Lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia y Ucrania es sumamente relevante para entender por qué cuando estás en H-E-B, o cuando estás en Soriana, o cuando estás en Walmart, o cuando estás en cualquier otro supermercado de tu preferencia, lo que estás comprando que lleve harina está afectado, porque en este momento los graneros del mundo, o el granero del mundo, como se conoce a Rusia y Ucrania, está siendo afectado por una guerra. Cuando nosotros entendemos que cada uno de los conflictos impacta de este lado del mundo, impacta a aquel lado del mundo, pero impacta en tu economía familiar y personal, ahí entendemos que necesitamos estar informados. Pero hay una cosa, normalmente la gente dice, información es poder. No, en realidad no. Conocimiento es poder.
Y el conocimiento viene justamente del análisis de un montón de datos, que allí tenemos un mar de información. Y como tenemos un mar de información, entonces especialistas, que algunas personas, algunos empresarios, algunos inversionistas dicen, yo lo tengo, yo lo puedo contratar, y eso está muy bien, y para algunos de ellos trabajamos. Pero en el otro caso es las personas que no tienen acceso, entonces necesitan espacios como esto para estar informados, Carlos. Vamos a aterrizarla ahora un poquito antes de ir a corte. La señora que va y toma un carrito y entra a un supermercado, ¿verdad? Y quiere comprar la canasta básica, que es el huevo, frijol, el arroz, etcétera. Cuando sube el arroz, creo que me pongas el ejemplo muy sencillo por qué Rusia y Ucrania están metidos en ese precio. Es muy relevante porque ahí están vinculados, por ejemplo, tenemos allí la producción importante de lo que es trigo, la producción importante además de fertilizantes, que son fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, etcétera, y toda una gama que hay de fertilizantes. Entonces no solo te afectan el arroz, te afecta en el tomate, te afecta en cada una de las cosas, te afecta en la galleta, te afecta en cada uno de esos elementos que a lo mejor tú estás comprando en México, pero que ellos requieren los fertilizantes que se están produciendo desde Rusia a Ucrania. Y como sabemos, en Rusia a Ucrania tenemos una guerra desde febrero de 2022, y sobre la base de esto, entonces hay evidentemente toda una industria que ha tenido que parar. Hay 55 países al menos que están afectados justamente en esa soberanía alimentaria o en su industria agroalimentaria. Eso es sumamente relevante entenderlo. Bueno, entonces, antes de poder seguir con este tema tan importante, Laura, vamos ahorita a un corte y regresamos a Radio Fórmula Monterrey, 89.3 de FM. Open Vision.